En el cumpleaños número 28 de mi hijo, lo oí decirles a sus amigos que el mejor regalo sería que yo desapareciera para siempre. Le había horneado su pastel favorito y le había traído una preciada reliquia familiar. Una fría determinación se apoderó de mí. Se le cumpliría su deseo, pero a mi manera. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado. Dale me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde nos escuchas. La humedad de la noche me envolvía mientras me acercaba a casa de Ethan, con una mezcla de nerviosismo y emoción revoloteando en mi pecho. Esta noche cumplía 28 años, un hito que había estado planeando durante meses. En mis manos acunaba con cuidado un pastel alemán de chocolate recién horneado, cuyo rico aroma me envolvía, testimonio de las horas dedicadas a mezclar, hornear y decorar con esmero. Era el favorito de Ethan, una receta heredada de mi madre, que había devorado con gusto cada año de su infancia. En el bolsillo de mi chaqueta, dentro de una bolsita de terciopelo, estaba el otro regalo, un reloj de bolsillo antiguo de oro, una reliquia que había pertenecido a mi abuelo. Simbolizaba el paso del tiempo, el legado familiar y el profundo e inquebrantable amor que sentía por mi hijo. Imaginé su rostro iluminado, tal vez un abrazo sincero, de esos que se escapan de vez en cuando, un momento de conexión que últimamente se sentía cada vez más difícil de alcanzar. Opté por la puerta trasera, con la esperanza de entrar sigilosamente y sorprenderlo. La casa ya vibraba con los sonidos de una fiesta, un suave murmullo de música, interrumpido por carcajadas y animadas conversaciones. Al llegar a la puerta, la entreabrí lo justo para asomarme, y las voces se hicieron más claras. Ethan, mi hijo, estaba allí. Su risa inconfundible se mezclaba con las de sus dos mejores amigos, Liam y Noah. Me detuve, con una sonrisa en los labios, lista para mi gran entrada. La voz de Liam se impuso a la música de fondo, clara y llena de gratitud. En serio, Ethan, tu padre se lució con esto. Un sistema de sonido nuevo para el salón. Ese banquete increíble. Te sacaste la lotería con él. Había una admiración genuina en el tono de Liam, un sentimiento que yo apreciaba en secreto, aunque viniera de otra persona. Respiré hondo en silencio, preparándome para entrar, cuando la respuesta de Ethan me dejó paralizado. Sí, bueno, se burló Ethan con voz despectiva. Intenta comprar mi afecto como siempre. Cree que el dinero lo soluciona todo. Sus palabras me hirieron como un golpe físico, más agudo y doloroso que cualquier insulto. ¿Comprar su afecto? De verdad había visto mis gestos de amor, mis intentos por hacerle la vida más fácil, mi sincero deseo de proveer, como meras transacciones. El pastel se sentía más pesado en mis manos, el reloj de herencia familiar, de repente una carga en mi bolsillo. Mi sonrisa se desvaneció. Noah, con su buen corazón, intervino con un dejo de empatía en la voz. Vamos, hombre, al menos él se preocupa. El mío apenas se acuerda de mi cumpleaños, y mucho menos me organiza una fiesta tan épica. Las palabras de Noah fueron un pequeño consuelo, una fugaz confirmación, pero no podían curar la herida que Ethan acababa de infligir. Ethan no había terminado. Se lanzó a su diatriba habitual, alzando la voz con indignación. No es solo el dinero, son los sermones, el control. Se cree que lo sabe todo, pero no entiende cómo funcionan las cosas hoy en día. No entiende la economía, las presiones a las que nos enfrentamos. Sus quejas, recicladas de incontables discusiones anteriores, se sentían como una exhibición pública de agravios, un ataque personal contra mí delante de sus amigos. Apreté con fuerza la caja del pastel, con los nudillos blancos. Entonces llegó la declaración que lo destrozó todo. La voz de Ethan se endureció, teñida de un cansancio que me revolvió el estómago. Sinceramente, chicos, dijo con una escalofriante certeza en su tono, el mejor regalo para mí sería que ese viejo desapareciera de mi vida para siempre. El mundo se tambaleó. Se me cortó la respiración, como si se me hubiera atascado en la garganta, negándose a salir. La risa, la música, el aire mismo a mi alrededor parecieron congelarse. Me quedé allí, clavado en el sitio, aferrado al pastel, un hombre de 62 años, un padre, escuchando a su hijo desearle que desapareciera, que se esfumara, para siempre. Las palabras resonaron en el repentino y ensordecedor silencio de mi mente,
cada sílaba como un fragmento de hielo que me atravesaba el corazón. Desde algún lugar del interior, una voz apagada interrumpió la conversación. Era la de Chloe, la novia de Ethan. Sonaba distraída, probablemente mirando el móvil. «Pues vete de aquí, Ethan», murmuró, con un consejo tan vacío e inútil como su tono despreocupado sugería. Ethan volvió a resoplar con un bufido seco y sin gracia. «¿Y perderme el alquiler gratis? Por favor. Además, sabes que él lo controla todo. Encontraría la forma de meterse en mis asuntos». Intentó restarle importancia, bromear, pero el resentimiento subyacente era palpable, corrosivo. Me quedé allí, paralizada. El pastel de chocolate casero se había convertido de repente en símbolo de una devoción insensata, y el reloj antiguo, en un doloroso recordatorio de esperanzas frustradas. El aroma del cacao intenso, otrora motivo de orgullo, ahora se burlaba de mí. Mi hijo, mi propia sangre, deseaba que me fuera, no solo de su casa, sino de su vida, para siempre. El peso de esa verdad me oprimía, pesado y asfixiante. Recuerdos nítidos y vívidos comenzaron a desfilar por mi mente. Incontables intentos de conectar, regalos caros recibidos con tibios agradecimientos, consejos no solicitados ignorados, sacrificios que había hecho, sueños que había postergado. Todo por un hijo que me veía como un obstáculo, una carga, una fuente de control, en lugar de amor. Comprendí, con un golpe doloroso, la magnitud de mi propia ceguera. Había ignorado las señales sutiles, descartado las crecientes evidencias, aferrándome siempre a la esperanza de que, en el fondo, me valorara. Pero ya no más. A medida que el shock inicial comenzó a disiparse, una extraña y fría calma se apoderó de mí. El dolor seguía ahí, un dolor sordo, pero ahora estaba cubierto por algo más, una fría y calculadora determinación. ¿Ethan quería que desapareciera? Muy bien, le concedería su deseo, pero sería bajo mis condiciones, completamente bajo mis condiciones. Con una precisión silenciosa, nacida de una determinación repentina e inquebrantable, coloqué con cuidado el pastel sobre una mesita cerca de la puerta trasera, fuera de la vista. No necesitaba ver sus rostros, no necesitaba dar explicaciones. Mis siguientes acciones hablarían por sí solas, en un lenguaje que Ethan por fin comprendería. Sin hacer ruido, me alejé de la puerta trasera. No salí de la casa, sino que me adentré en la tranquila soledad de la cocina. Mi mano, instintivamente, buscó en el bolsillo el frío metal de mi teléfono. Había llamadas que hacer, planes que poner en marcha, un futuro que redefinir. Y todo comenzaba ahora. El aroma del pastel de chocolate alemán, otrora símbolo de mi esfuerzo y amor, ahora me envolvía como un sudario invisible. Lo dejé sobre la mesita junto a la puerta trasera. El reloj antiguo seguía pesado y frío en mi bolsillo. La conmoción inicial había dado paso a una claridad escalofriante, a una profunda sensación de propósito. Mis movimientos ya no eran vacilantes ni esperanzados, eran deliberados, casi robóticos. Mi postura, que se había encorvado bajo el peso de las palabras de Ethan, ahora se enderezó. Una neutralidad estudiada cubrió mi rostro, una máscara que había usado muchas veces en salas de juntas, pero que jamás imaginé que necesitaría para mi propio hijo. Volví a entrar en el bullicioso patio trasero. Las vibrantes luces, las risas, la música animada, todo creaba un marcado contraste con la desolación que sentía en mi interior. Mi mirada recorrió al grupo hasta que se detuvo en Ethan, Liam y Noah, que seguían reunidos cerca del patio. Ethan tenía el brazo despreocupadamente alrededor de Chloe, quien, como siempre, estaba absorta en su teléfono. De ellos emanaba una energía vibrante, un aire despreocupado que chocaba con mi férrea determinación. Caminé hacia ellos, cada paso medido, sintiendo el suelo extrañamente distante bajo mis pies. Al acercarme, la conversación se apagó. Sus miradas se posaron en mí con una mezcla de leve curiosidad y un ligero fastidio por mi interrupción. Me aclaré la garganta, con voz firme, sin dejar entrever la agitación que sentía en su interior. Ethan, comencé, con tono firme pero bajo. Liam, Noah, ¿podría hablar con ustedes un momento, por favor? En privado. Ethan suspiró, un suspiro teatral que delataba su impaciencia. Intercambió una mirada con Liam, con una leve sonrisa burlona en los labios. «Papá», dijo, arrastrando las palabras,
con la voz lo suficientemente alta para que Liam y Noah lo oyeran con claridad. Lo que sea que hayan oído, es cierto. Ni siquiera tuvo la decencia de fingir ignorancia, de ofrecer una negación tibia. Su indiferencia casual era una herida abierta, una confirmación de la profundidad de su desdén. Era como si me hubiera pillado escuchando a escondidas y ahora se regodeara en mi incomodidad, desafiándome a reaccionar. Un temblor me recorrió el cuerpo, pero mantuve la voz firme. Después de todo lo que he hecho por ti, después de todos los sacrificios, ¿cómo puedes decir algo así? Las palabras fueron una súplica involuntaria, un intento desesperado por comprender algo que ya sabía que no llegaría. Los ojos de Ethan se entrecerraron ligeramente, con un brillo defensivo. «Nadie te lo pidió», replicó, con la voz más cortante y desafiante. «Fue tu decisión apoyarme. Mi vida, mis decisiones. No tienes derecho a reprochármelo». Pronunció la frase con una facilidad ensayada, como si fuera un mantra que hubiera recitado muchas veces. La pura audacia, la total falta de gratitud, era asombrosa. Liam, siempre tan leal, intervino, reforzando la postura de Ethan. «Tienes razón, David. Los padres eligen tener hijos. Es parte del trato, ¿no?» Las palabras de Liam, con la intención de apoyar a Ethan, hirieron aún más. No se trataba solo de mi hijo. Sus amigos ahora participaban activamente en mi humillación, haciéndose eco de sentimientos que reducían mis años de amor y esfuerzo como padre a una mera obligación contractual. El dolor ya no era reciente. Se estaba congelando, endureciéndose hasta convertirse en algo frío e inflexible. Respiré hondo, observando la escena, la fiesta en mí. «Quizás», dije, con un tono de voz más autoritario, «pero este patio en particular, esta casa, toda esta fiesta que están disfrutando, todo lo pagué y lo mantuve yo. Este espacio, al menos, no forma parte de un abstracto acuerdo paterno. Es mío». Fue una pequeña afirmación de poder, un sutil cambio en la dinámica, pero en ese momento me pareció crucial. La sonrisa burlona de Ethan reapareció, ahora más amplia, envalentonada por su público. Hizo un gesto de desdén con la mano. «Ah, ya veo. ¿Quieres una medalla, papá? ¿Quieres que te agradezcan por cosas que nadie te pidió? Ese es tu problema, no el mío». Miró a sus amigos con un brillo triunfal en los ojos, invitándolos tácitamente a asentir. Noah soltó una risita burlona. «Sí, la típica mentalidad de la generación del baby boom, ¿verdad? Esperando un desfile por hacer lo que se supone que debes hacer». La etiqueta, el desdén con el que se desestimaba a toda mi generación, dolió. Era otro ladrillo en el muro de su desprecio colectivo, diseñado para aislarme y deslegitimarme. Mi mirada se clavó en la de Ethan, ignorando las demás. Tenía que saberlo con certeza, sin la menor duda. «¿Y de verdad deseas que desaparezca de tu vida para siempre?», pregunté con una calma peligrosa. Ethan no se inmutó. Me sostuvo la mirada, con un destello de agresividad en los ojos. «Sí, papá. Eso es exactamente lo que dije, y lo decía en serio. Me oíste bien». Levantó las manos en un gesto de exasperación, como si mi sola presencia fuera una molestia, un estorbo que debía ser eliminado de un manotazo. Entonces, insistió, con una crueldad casi teatral. «Sinceramente, cuando por fin lo superes, echaré de menos el alquiler gratis durante unos 5 minutos. Quizá». Chloe, que por fin había levantado la vista del móvil, soltó una risita aprobatoria, y su mirada vacía reforzó el desdén colectivo. Era un desprecio total y absoluto por mi valía, no solo como padre, sino como persona. Mi hijo, mi propio hijo, me estaba diciendo que valía menos de 5 minutos de su tiempo, menos que el precio del alquiler. Sentí las miradas de reojo de los demás invitados. Sus conversaciones se fueron apagando al percibir la tensión. Casi podía oír el juicio tácito. Ahí va David, el padre autoritario, intentando arruinarle la diversión a su hijo otra vez. La humillación fue aguda, quemándome la garganta como ácido. Pero bajo el ardor, una determinación más fría y resuelta se cristalizaba. Esto ya no era solo dolor, era combustible. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y me alejé. No me fui dando un portazo, ni di un portazo. Simplemente caminé, despacio, con paso decidido,
hacia la puerta corredera de cristal que daba a la casa. Cada paso me helaba la sangre. Las risas y la música se desvanecieron al entrar en el fresco interior, dejando atrás la fiesta y parte de mi pasado. Subí las escaleras hasta mi estudio, el único refugio que me quedaba en una casa que ya no sentía como mi hogar. La puerta se cerró tras de mí, aislándome del bullicio de la fiesta de abajo. Me dejé caer en mi desgastado sillón de cuero, mirando fijamente las estanterías, cuyos títulos se difuminaban en una masa indistinguible. Mi mente daba vueltas, repasando no solo los últimos minutos, sino toda una vida de incidentes similares. Estaba aquella vez que avalé el primer coche de Ethan, un flamante deportivo que enseguida destrozó, dejándome con la deuda y un encogimiento de hombros de su parte. O la cena de Navidad de hace apenas 2 años, donde intenté darle algunos consejos financieros, solo para ser objeto de burla por parte de Ethan y sus amigos en la mesa, cuyas risas resonaban en el salón mientras yo comía mi pavo en silencio. Cada recuerdo, cada muestra de ingratitud, falta de respeto y humillación, se fundía ahora en una sola e innegable verdad. No solo había sido víctima de su comportamiento, lo había propiciado. Mi apoyo incondicional, mi perdón infinito, mis constantes esfuerzos por allanarle el camino, de hecho, habían preparado el terreno para este momento. Le había permitido convertirse en la persona que deseaba que desapareciera. Darme cuenta de esto fue aleccionador, devastador y fortalecedor a la vez. Mi dolor finalmente se había transformado en algo poderoso, algo que guiaría mis próximas acciones con una precisión inquebrantable y calculada. Desde la frescura y la tranquilidad de mi habitación, en marcado contraste con la animada fiesta de abajo, permanecí junto a la ventana, observando en silencio. El patio trasero, iluminado por el brillo festivo de las guirnaldas de luces, era un cuadro de jolgorio juvenil. Mi hijo, Ethan, estaba en el centro de todo, charlando animadamente con sus amigos. Lo observé, un torbellino de conversación, gesticulando con grandilocuencia, riendo con una seguridad natural que parecía crecer con cada sílaba. Era evidente que se sentía victorioso, que su audaz desdén hacia mí había sido un triunfo, una declaración de su independencia. Celebraba su victoria sobre su padre, completamente ajeno al profundo cambio que acababa de producirse en mi interior. El dolor punzante de la humillación aún persistía, una leve punzada bajo mis costillas, pero ya no me consumía. En cambio, mi mente, esa misma mente ingeniera que había forjado una exitosa carrera resolviendo problemas complejos, comenzó a activarse. Empezó a analizar, a diseccionar, a elaborar estrategias, variables. El deseo de Ethan de que yo desapareciera. Limitaciones. Mi propio deseo de respeto, de un hijo que comprendiera el valor del esfuerzo y la gratitud. La ecuación era clara, simple y completamente libre de la confusión emocional que había nublado mi juicio durante demasiado tiempo. Comprendí con una claridad escalofriante que mi enfoque anterior, la paciencia infinita, la generosidad inquebrantable, la silenciosa esperanza de que mi amor fuera correspondido algún día, había sido un fracaso estrepitoso. No había fomentado la independencia, había engendrado una actitud de superioridad, no había cultivado el respeto, había cultivado el desprecio. Era necesario un nuevo enfoque, uno que prescindiera del sentimentalismo y se centrara en las consecuencias directas e innegables. Las reglas del juego habían cambiado. Mi mirada se desvió de la ventana, recorriendo mi habitación y luego la casa. Esta casa, la que Ethan ocupaba y de la que se burlaba abiertamente, era un testimonio de décadas de mi arduo trabajo y meticulosa planificación. La pagué yo, cada ladrillo y viga, cada factura de servicios y cada impuesto predial. Ethan, a sus 28 años, carecía de todos estos pilares de la autosuficiencia. No tenía trabajo, y mucho menos uno que le permitiera mantener su estilo de vida. No tenía ahorros, pues había dilapidado cada regalo, y paga con total imprudencia. No tenía crédito, porque nunca lo había necesitado, dependiendo del mío para todo, desde su teléfono hasta su desafortunado coche, y habilidades prácticas parecían limitarse al manejo efectivo de un mando de videojuegos y a una aguda capacidad para expresar sus quejas. Toda su existencia, su comodidad, su actitud despreocupada, eran una subvención directa mía. Un pensamiento,
frío y preciso, se formó en mi mente. ¿Qué pasaría, me pregunté, si esa subvención simplemente desapareciera? No gradualmente, no con un aviso, sino abruptamente, de forma decisiva. Quería que me fuera. Quería deshacerse del viejo y sus confesiones. Muy bien, le concedería su deseo, pero sería a mi costa. Sus términos no eran los suyos. Aprendería que la desaparición no se trataba solo de ausencia, se trataba del vacío que dejaba atrás. La fiesta continuaba abajo con su alegre bullicio, una sinfonía de inconsciencia. Risas, música, el tintineo de las copas, todos los sonidos de una celebración de la que ya no formaba parte, ni deseaba formar parte. Ethan y sus amigos, absortos en su propio mundo, no tenían ni idea de que el hombre silencioso de arriba, el padre al que acababan de abandonar sin miramientos, ya estaba trabajando, construyendo meticulosamente una nueva realidad para todos ellos. El cambio en mi determinación era total, una transformación de padre herido a arquitecto estratégico. Me aparté de la ventana. Mis pasos ya no estaban cargados de desesperación, sino que rebosaban de un nuevo propósito. Mi mano buscó el pomo de la puerta. Sabía que Ethan estaba a punto de aprender una lección profunda e ineludible. Creía desear la independencia. Estaba a punto de descubrir la cruda e implacable diferencia entre la verdadera independencia y la dura realidad del abandono, en concreto, el abandono de todas las comodidades y seguridades que había dado por sentadas durante toda su vida adulta. Pronto se enfrentaría a un mundo donde la red de seguridad que yo había tejido bajo su protección había sido silenciosa e irrevocablemente cortada, y yo sería quien la cortara. El primer paso siempre era el más difícil. La confusión emocional de la última hora había dado paso a una claridad casi aterradora por su intensidad. No habría más segundas oportunidades, ni más insistencia, ni más esperas esperanzadoras a que madurara. No se trataba de una venganza mezquina. Se trataba de una lección dura e innegable sobre autosuficiencia, respeto y consecuencias. Se trataba de establecer límites que debieron haberse fijado años atrás. El camino a seguir era claro, aunque arduo. Había dedicado mi vida a formar a Ethan. Ahora me haría a un lado y le permitiría construirse a sí mismo, desde cero, sin mi ayuda. La fiesta de abajo podía continuar, pero para David Miller un cálculo diferente había comenzado. El plan para el futuro de su hijo, sin el apoyo de su padre, ya estaba tomando forma en su mente. El retumbante bajo de la fiesta en el patio vibraba en el suelo mientras bajaba las escaleras. Cada paso era firme, deliberado, llevándome hacia la inevitable confrontación. La fría determinación que se había instalado en mí arriba ahora impulsaba cada movimiento, cada respiración. No había lugar para la vacilación, ni espacio para el viejo David, aquel que constantemente buscaba apaciguar y perdonar. Ese hombre se había ido, reemplazado por alguien inflexible, impulsado por una nueva y cruda claridad. Atravesé el salón iluminado, pasando por la cocina donde el pastel de chocolate alemán seguía intacto, un silencioso testimonio de mis antiguas esperanzas. Mi mirada se fijó en la puerta corredera de cristal que daba al patio trasero, al centro de la celebración. Afuera, el aire estaba cargado de risas y del penetrante olor a cerveza barata. Me dirigí con decisión hacia la mesa del DJ, un montaje improvisado cerca de la piscina, donde un joven ajustaba meticulosamente los mandos, ajeno a la tormenta que estaba a punto de estallar. Sin mediar palabra, extendí la mano sobre la mesa y la cerré sobre el micrófono inalámbrico. El DJ levantó la vista, sobresaltado, cuando lo tomé del soporte. Antes de que pudiera reaccionar, pulsé el botón. La música, un himno pop genérico, se detuvo en seco, dejando tras de sí un silencio resonante. Todas las miradas, que momentos antes estaban fijas en las conversaciones o los pasos de baile, se volvieron hacia mí. Me llevé el micrófono a los labios, mi voz amplificada, rompiendo el silencio atónito. La fiesta se acabó, anuncié, cada palabra precisa e inquebrantable. Les pido a todos que abandonen mi propiedad ahora mismo. Un murmullo recorrió la multitud. Las miradas se volvieron de mí a Ethan, y luego de nuevo a mí, con una mezcla de confusión e incredulidad. La sorpresa inicial de Ethan pronto se transformó en vergüenza, y luego, inevitablemente, en su arrogancia característica.
Se abrió paso entre algunos invitados desconcertados y se dirigió hacia mí con una mirada de indignación. «Papá, ¿qué haces?», preguntó con voz baja y sibilante, pero lo suficientemente alta para que la oyeran quienes estaban cerca. Luego, dirigiéndose a la multitud, hizo un gesto de desdén con la mano. «Oigan, no le hagan caso. Quédense. Es mi cumpleaños, no el suyo». Liam, como siempre, repitió la frase. «Sí, hombre, no le hagas caso». Ignoré sus protestas, recorriendo con la mirada sus rostros para asegurarme de que mi mensaje quedara claro. «Como propietario», afirmé con voz tranquila pero firme, «tengo el derecho legal de pedirle a cualquiera que abandone mi propiedad en cualquier momento, y eso es lo que estoy haciendo». Noah, que estaba junto a Ethan, resopló. «¿En serio, David? ¡Qué dramático!», negó con la cabeza con una sonrisa condescendiente. Ethan dio otro paso hacia mí, con el rostro enrojecido por la ira. «Suelta el micrófono, papá. Estás loco». Extendió la mano, como si fuera a arrebatármelo. Esquivé su intento, sujetando el micrófono con firmeza. Mi voz, inquebrantable, llenó la repentina tensión. «Déjame ser muy claro, Ethan. Esta casa es mía. Yo pago la hipoteca, los servicios, el seguro y los impuestos. Esta no es tu propiedad, Ethan. Es mía». Enfaticé la última palabra, dejándola resonar en el aire, una contundente declaración de propiedad y control. Ethan alzó las manos con exasperación, conservando aún un hilo de bravuconería. «Me habéis apoyado durante años. No podéis echar a la gente así como así, justo en mi cumpleaños». Chloe, de pie un poco detrás de él, soltó una risita nerviosa, casi compasiva, pero sus ojos estaban de nuevo fijos en el móvil. Bajé un poco el micrófono, estableciendo contacto visual con los invitados que me rodeaban, y luego volví a mirar a Ethan. Negarse a marcharse después de que el propietario se lo pida constituye allanamiento de morada. Tienen 5 minutos para recoger sus pertenencias y marcharse. Transcurrido ese tiempo, llamaré a la policía. La firmeza de mi voz no dejaba lugar a dudas ni a réplicas. Era una afirmación tajante, una declaración de intenciones. El rostro de Ethan, que hasta entonces había sido una máscara de indignación, ahora mostraba un destello de miedo genuino. Su bravuconería flaqueó, reemplazada por un tono desesperado, casi suplicante. Tú no llamarías a la policía por la fiesta de cumpleaños de tu propio hijo, ¿verdad?» Mi respuesta fue inmediata, sin titubear. «Mírame». Dicho esto, di media vuelta, alejándome de los rostros atónitos, la música apagada y la tensión latente. Volví a entrar en la casa, cerrando la puerta corredera de cristal tras de mí, amortiguando el repentino estallido de voces confusas y agitadas que provenían del patio trasero. Podía oír los gritos frenéticos de Ethan, los intentos de Liam por animar a la gente y la cacofonía general de una fiesta abruptamente truncada. Mis manos, aunque firmes, temblaban levemente. Era el residuo de la tormenta emocional, un pequeño reconocimiento de la gravedad de mis actos. Caminé hacia la cocina, tomé el teléfono fijo y, con un suspiro profundo, marqué el 911. La voz tranquila de la operadora al otro lado de la línea contrastaba fuertemente con el caos exterior. Expliqué brevemente la situación. Una reunión no autorizada, personas que se negaban a abandonar mi propiedad privada después de que se les pidiera. Di mi dirección y esperé. 25 minutos después, las luces rojas y azules intermitentes de un coche patrulla recorrieron el oscuro patio trasero, bañando con un resplandor inquietante y pulsante los rostros atónitos de los asistentes a la fiesta que aún permanecían en ella. 2 agentes, una mujer alta y autoritaria llamada Jenkins y un hombre más joven y tranquilo, el agente Ramírez, salieron del vehículo. Fueron recibidos por una mezcla de rostros desconcertados y enfadados. Los recibí en la puerta trasera, completamente tranquilos. «Soy David Miller», dije, extendiendo la mano al agente Jenkins. «Fui quien llamó. Gracias por venir». La mirada del agente Jenkins recorrió la escena y luego se detuvo en mí. «Señor Miller, ¿puede confirmar que usted es el propietario de esta propiedad?» «Sí, agente. La escritura está a mi nombre. Tengo el comprobante de propiedad adentro, si lo necesita». Mi voz era clara e inquebrantable. El primer paso de mi plan meticulosamente calculado se había llevado a cabo. La fiesta, en efecto, había terminado. Si esta historia te está enganchando, no olvides darle a me gusta,
compartirla con tus amigos y suscribirte para no perderte nada de lo que sucede después. Esto es solo el principio. El agente Ramírez, con voz tranquila pero firme, se dirigió a la multitud atónita en el patio trasero. Muy bien, escuchen todos. El propietario, el señor Miller, les ha pedido que se retiren. Su presencia aquí se considerará allanamiento de morada, lo cual es un delito. Deben irse, y deben irse ahora mismo. Una oleada de movimiento recorrió a los invitados. Algunos, visiblemente incómodos, comenzaron a recoger sus cosas, murmurando disculpas a Ethan mientras se dirigían a las salidas. Otros, sin embargo, se quedaron, con expresiones que mezclaban confusión y curiosidad desafiante. Chloe, aferrada al brazo de Ethan, habló con voz cargada de indignación. «Pero Ethan nos invitó. Es su fiesta de cumpleaños». El agente Ramírez se giró hacia ella, con expresión impasible. «Señora, los hijos adultos no tienen autoridad legal para invalidar los deseos expresos del propietario, especialmente cuando no son ellos mismos quienes poseen la propiedad. El señor Miller es el dueño de esta casa y tiene derecho a decidir quién está en ella». Ethan, recuperándose un poco del shock inicial, dio un paso al frente e intentó apelar a los agentes. «Mi padre solo está siendo vengativo. Esto es una disputa familiar, no un asunto penal». La agente Jenkins, que había estado observando en silencio, habló ahora con voz firme. «Las disputas familiares no alteran la ley de propiedad, señor. Si el propietario de una vivienda privada pide a unas personas que se marchen y éstas se niegan, se trata de un caso de allanamiento de morada, independientemente del parentesco». Aproximadamente la mitad de los invitados, visiblemente nerviosos por la presencia de los agentes y la gravedad de la situación, comenzaron a marcharse. Pero el grupo principal de Ethan, Liam, Noah y Chloe, permaneció allí, su desafío convirtiéndose en una obstinada negativa. Se acurrucaron juntos, susurrando en clave conspirativa, con la mirada oscilando entre mí y los agentes. Di un paso al frente y me dirigí directamente al agente Jenkins. «Agente, ¿cuál se considera un plazo razonable para que se marchen?» El agente Jenkins me miró a los ojos. «Normalmente, damos a la gente una oportunidad razonable para cumplir. Pero una vez transcurrido ese tiempo, si siguen negándose, la situación se agrava. Negarse a cumplir una orden legal de un agente de policía, especialmente si se trata de una entrada ilegal, se convierte en un asunto más serio». La confianza de Ethan, que se había ido desvaneciendo poco a poco, ahora se había reducido visiblemente. «¿De verdad nos vas a arrestar? Mi padre no haría eso». Me miró con una súplica desesperada en los ojos, como si aún esperara que me echara atrás. Mantuve la compostura, incluso mi voz. «Estoy ejerciendo mis derechos como propietaria. Las consecuencias de sus decisiones son responsabilidad exclusiva de ellos». El agente Ramírez consultó su reloj. «Muy bien, señores. Esta es su última advertencia. Tienen 5 minutos para abandonar la propiedad. Después de eso, comenzaremos a realizar arrestos por allanamiento de morada». Su voz no dejaba lugar a dudas. Esta última advertencia desencadenó otra frenética oleada de salidas. Los rezagados, con el ánimo de fiesta completamente destrozado, recogieron sus pertenencias a toda prisa y salieron corriendo, dejando solo a Ethan, Liam, Noah y Chloe. Se mantuvieron firmes, un cuarteto desafiante contra los 2 oficiales y contra mí. Ethan, con el rostro enrojecido por una mezcla de ira y humillación, hinchó el pecho. «Yo vivo aquí. Esta también es mi casa», declaró con la voz ligeramente quebrada. La agente Jenkins, visiblemente agotada, dio un paso decidido hacia Ethan. Se llevó la mano al cinturón, justo encima de las esposas. Su voz, cortante, resonó en la noche. «Señor, le doy una última oportunidad. Abandone esta propiedad ahora mismo». Ethan, imprudentemente, se mantuvo firme. «No voy a ninguna parte. Esto es ridículo. No se puede arrestar a alguien por estar en su propia casa». En ese instante, la agente Jenkins se movió. Con suavidad y eficacia, agarró el brazo de Ethan y se lo giró hacia atrás. El clic metálico de las esposas al cerrarse resonó con fuerza en el repentino silencio. «Ethan Miller, queda usted detenido por allanamiento de morada y desobediencia a la autoridad». Le leyó sus derechos con voz rápida y monótona. La bravuconería de Ethan se hizo añicos. Su rostro,
que antes se había contorsionado por la ira, ahora reflejaba un miedo genuino. Forcejeó brevemente, luego se desplomó, con los ojos muy abiertos por la incredulidad mientras el oficial Ramírez se acercaba para auxiliar a Jenkins. Chloe jadeó, dejando caer el teléfono. «David, por favor, no dejes que arresten a tu hijo», gritó con voz aguda y desesperada. La miré a ella, luego a Ethan, a quien se llevaban con el rostro pálido. Mi voz permaneció tranquila, carente de la emoción que ella buscaba. «Los llamé específicamente, Chloe, porque Ethan se negó a respetar mis derechos de propiedad, a pesar de mis múltiples advertencias». Mientras guiaban a Ethan hacia el coche patrulla, giró la cabeza y sus ojos se clavaron en los míos. Ya no había rastro de petulancia ni de indiferencia, solo un odio puro y visceral. «Papá», escupió con la voz temblorosa de furia, «nunca te perdonaré esto. Acabas de cometer el mayor error de tu vida». Nuestras miradas se encontraron sin titubear. «Ya veremos», respondí, con una promesa silenciosa. Liam, visiblemente angustiado, se apresuró a preguntar, «¿Y la fianza? ¿Podemos sacarlo bajo fianza?» El agente Ramírez, mientras aseguraba a Ethan en la parte trasera del coche patrulla, respondió sin levantar la vista. «Será procesado. Dependiendo de la agenda del juez y de los cargos, podría estar en la cárcel del condado hasta 2 semanas antes de comparecer ante un magistrado». 2 semanas. Esas palabras resonaron en mi mente, un respiro dulce e inesperado. 2 semanas. Tiempo más que suficiente. Tiempo más que suficiente para implementar la siguiente fase de mi plan. Una fría sensación de satisfacción, una emoción oscura y desconocida, me invadió. Vi cómo el coche patrulla, con sus luces rojas y azules aún parpadeando, salía del garaje y desaparecía calle abajo, llevándose consigo a Ethan y su rebeldía. El patio trasero estaba ahora en un silencio sepulcral, vacío salvo por el persistente olor a cerveza y sueños rotos. La fiesta había terminado, de forma definitiva e irrevocable, y un nuevo capítulo, uno de consecuencias calculadas, acababa de comenzar. La mañana después del arresto de Ethan amaneció con un silencio inquietante, pero a la vez profundamente pacífico. Por primera vez en años, la casa estaba verdaderamente silenciosa. Ni música a todo volumen, ni pasos nocturnos, ni quejas murmuradas de un hijo que se sentía perpetuamente agraviado. Era un silencio que traía consigo una claridad estimulante. Confirmé los detalles. Ethan cumpliría sus 14 días completos, con una fecha de liberación prevista para el 29 de abril a las 9:11 m en punto. Eso me daba 2 semanas. 2 preciosas semanas para rehacer mi vida y, por extensión, la suya. Me senté en mi escritorio, no con el periódico matutino, sino con una serie de hojas de cálculo abiertas en mi computadora. Mi mente de ingeniera, siempre analítica, había pasado de la confusión emocional al cálculo metódico. Comencé a cuantificar el verdadero costo de vida de Ethan. Alquiler, si estuviera pagando precios de mercado por un espacio similar en este vecindario. Servicios públicos, electricidad, agua, gas, internet, todo a mi cargo. Su factura de celular, el seguro de su auto, que también pagué, después de que el primero quedara destrozado. Comida, supermercado, salir a comer, entretenimiento. Incluso una asignación para sus diversas suscripciones en línea y sus aficiones a los videojuegos. Las cifras rápidamente se acumularon, revelando una cruda realidad. Ethan me costaba, en promedio, alrededor de $4.100 al mes. Eso eran casi $50.000 al año. $50.000 por un hombre de 28 años que no aportaba nada, y peor aún, resentía activamente mi apoyo. Recordé una conversación de hacía meses, después de haberlo animado con delicadeza a solicitar algunos puestos de trabajo de nivel básico. Se burló, rechazando las ofertas de empleo con un gesto. ¿Para qué iba a aceptar un trabajo de salario mínimo si aquí me das todo lo que necesito, papá? Su honestidad, cruda y sin remordimientos, me dolió en aquel momento. Ahora, me servía para confirmar mi propia complicidad en su eterna adolescencia. No tenía ningún incentivo para cambiar porque yo había eliminado todos los obstáculos, todas las consecuencias. Eso estaba a punto de cambiar. Mi investigación se centró en el mercado inmobiliario local, mi casa,
Una casa colonial de 4 habitaciones en un barrio residencial cotizado había sido mantenida con esmero. A lo largo de los años, había invertido considerablemente en mejoras. Una cocina renovada, baños modernizados y un jardín bien cuidado. Tras revisar ventas similares recientes, llegué a un precio de venta conservador pero realista, $850.000. Era una suma considerable, más que suficiente para garantizar una jubilación tranquila, lejos de aquí. Mi decisión, concebida en el crisol emocional de la fiesta de cumpleaños de Ethan, se cristalizó en un plan inquebrantable. Ethan quería que desapareciera de su vida. Le concedería ese deseo, completa e irrevocablemente. Vendería la casa, mi ancla a esta vida, durante su encarcelamiento. Con el dinero, financiaría mi propio futuro, un nuevo capítulo en un nuevo lugar, libre del peso de su ingratitud y exigencias. No se trataba solo de cortar lazos, se trataba de recuperar mi vida, mi paz. Comencé a investigar residencias para jubilados, explorando opciones en climas más cálidos y estados con un menor costo de vida. Arizona ofrecía sol radiante y comunidades vibrantes para adultos activos. Carolina del Norte contaba con pueblos encantadores y un clima más templado. Comparé meticulosamente los servicios, las opciones de atención médica y la proximidad a la naturaleza. La idea de empezar de cero, de construir una vida solo para mí, era emocionante. Con mi plan ya consolidado, pasé a la ejecución práctica. Necesitaba un agente inmobiliario, y no uno cualquiera. Necesitaba a alguien eficiente, discreto y capaz de cerrar una venta rápidamente. Mi investigación me llevó a Sarah Collins, una agente conocida por su marketing agresivo y su alta rotación de propiedades en el mercado local. Sus testimonios en línea elogiaban con frecuencia su habilidad para cerrar tratos con rapidez. Llamé a su oficina y concerté una reunión para esa misma tarde. Cuando llegó, Sarah era tal como su reputación lo indicaba, elegante, profesional e impecablemente vestida. Nos sentamos en mi sala, la misma donde había celebrado innumerables reuniones familiares, el mismo espacio que Ethan consideraba suyo. «Señor Miller», comenzó Sarah, con la pluma lista sobre un bloc de notas. «¿En qué puedo ayudarle?» «Señora Collins», respondí con voz tranquila, «necesito vender esta casa, y necesito hacerlo rápido, digamos, en las próximas 2 semanas». No di ninguna explicación, ni una historia triste. Circunstancias familiares, razones personales. Sarah arqueó ligeramente las cejas, pero no insistió. Era una profesional, acostumbrada a clientes con necesidades especiales. Realizó una minuciosa inspección de la propiedad, examinando con atención cada detalle, desde las encimeras de granito hasta el jardín maduro. De vuelta en la sala, repasó sus notas. «Señor Miller, esta es una casa preciosa y bien cuidada en una zona muy cotizada», afirmó con voz segura. «Basándome en propiedades similares recientes, le recomiendo que la ponga a la venta por $850.000. Con una buena estrategia de marketing, espero que podamos encontrar compradores serios en una semana, quizá incluso antes». Su cronograma coincidía perfectamente con el mío. Decidí mejorar la oferta. «Señorita Collins», le dije, mirándola fijamente a los ojos, «estoy dispuesto a ofrecerle una bonificación de $5.000, además de su comisión habitual, si tenemos un contrato firmado para el próximo martes». Faltaban 6 días. Los ojos de Sarah se iluminaron. Un destello de genuina emoción cruzó su fachada profesional. «Señor Miller, es una oferta muy generosa. Tiene mi total compromiso. Será mi máxima prioridad». Sacó su tableta. «Programaré la sesión de fotos profesional para mañana a primera hora, y podemos hacer una jornada de puertas abiertas este fin de semana». Mientras Sarah se movía con diligencia, haciendo llamadas, contagiándome de su energía, yo recorría la casa, observando en silencio sus eficientes movimientos. Cada habitación, cada pasillo, guardaba años de recuerdos. Los primeros pasos de Ethan en la sala, sus bulliciosas fiestas adolescentes en el sótano, las tranquilas noches que pasaba leyendo en mi estudio. Era surrealista, casi onírico, caminar por esos espacios con una desconocida, una agente cuyo único propósito era facilitar mi partida. El peso simbólico de todo aquello era inmenso. No solo vendía una casa, cerraba un capítulo, toda una vida, y con cada paso sentía una extraña mezcla de melancolía y profunda liberación.
La cuenta atrás para mi nueva libertad había comenzado de verdad. Las 2 semanas habían transcurrido a un ritmo vertiginoso, una vorágine de actividad impulsada por mi único propósito. Los días transcurrían entre visitas a propiedades, negociaciones y empaquetado. La casa, antaño un hogar rebosante de recuerdos, se vaciaba poco a poco. Cada caja empacada me acercaba un paso más a mi nueva vida. El que debía ser el último sábado antes de la liberación de Ethan, conduje deliberadamente hasta la cárcel del condado de Santa Clara. No iba a visitarlo, sino a confirmar los últimos detalles de su liberación, a asegurarme de que mi cronograma, cuidadosamente elaborado, se mantuviera perfectamente sincronizado. La cárcel, un edificio austero e imponente de hormigón y acero, vibraba con una energía sombría. Dentro, el aire estaba impregnado del olor a desinfectante y una sensación omnipresente de desesperación humana. Me acerqué a la recepción, donde un hombre corpulento de rostro cansado, el sargento Thompson, estaba sentado tras un cristal antibalas. «Buenos días», dije con voz tranquila y cortés. «Soy David Miller. Estoy aquí para confirmar los detalles de la liberación de Ethan Miller». El sargento Thompson gruñó, tecleando a toda velocidad. Echó un vistazo a un monitor. «Miller, Ethan, detenido por allanamiento de morada y desobediencia a la autoridad. Sí, aquí está. Fecha de puesta en libertad. 29 de abril, 900 horas. 900, es decir, el martes por la mañana». «Gracias, sargento», respondí, y la información confirmó mi percepción. «¿Podría explicarme brevemente el proceso de liberación? ¿A qué hora deberían recogerlo?» El sargento Thompson se inclinó ligeramente hacia adelante. Su expresión se suavizó, quizá asumiendo que yo era un padre preocupado. «Lo ficharán y saldrá por la puerta sobre las 9. Alguien debería estar aquí para recogerlo. ¿Le gustaría concertar una visita antes, señor Miller? Quizá le facilite la transición». Consideré su oferta por un instante. Un destello del viejo David, el padre cariñoso, surgió en mí. Pero el nuevo David, el forjado en el crisol de la humillación y la resolución, lo extinguió rápidamente. «No, gracias, sargento», dije con tono profesional, sin emoción alguna. «No será necesario. Solo necesitaba confirmar la hora». Mi negativa, una simple respuesta de 2 palabras, me pareció trascendental. Fue una ruptura consciente y deliberada con el último vestigio de la obligación parental tradicional. Una declaración pública a mí misma de que mi papel como red de seguridad de Ethan, su rescatadora, había terminado definitivamente. Salí de la cárcel, caminando de nuevo hacia el brillante sol de la mañana, con una extraña ligereza en el paso. Mientras me alejaba en el coche, pensé en Ethan, que llevaba 10 días en el sistema. 10 días sin su teléfono, sin sus amigos, sin la comodidad de mi hogar. 10 días de reflexión forzada, de afrontar las consecuencias inmediatas y tangibles de sus decisiones. Estaba aprendiendo a ser responsable a la fuerza, una lección que no había podido enseñarle ni con persuasión amable, ni con generosidad. Mis pensamientos se centraron de inmediato en la coordinación final de mi plan. La liberación de Ethan estaba prevista para el 29 de abril a las 9:04 m. El objetivo era cerrar la venta de la casa, sellada de forma irrevocable, justo cuando saliera de la cárcel. El momento era crucial, preciso, un último y elegante giro a su deseo. Quería que yo desapareciera. Yo desaparecería, y todo lo que le aportaba, todo lo que él daba por sentado, desaparecería conmigo. Imaginé la escena. Ethan, saliendo de la cárcel, tal vez algo desaliñado, sin duda escarmentado por su dura experiencia, esperaría volver a casa, retirarse a su habitación, retomar su vida de comodidades subsidiadas. Pero al regresar, encontraría las cerraduras cambiadas, la propiedad transferida. El suelo bajo sus pies ya no le pertenecía. La idea me produjo una sombría satisfacción. Era una maniobra perfectamente ejecutada, la solución de un ingeniero a un problema humano, con todas las variables controladas y un resultado garantizado. Sonó mi teléfono, sacándome de mi ensoñación. Era Sarah Collins, con una voz llena de una emoción casi palpable. «David, buenas noticias. ¿Te acuerdas de la familia García, los que volvieron ayer para una segunda proyección?» Mi corazón dio un vuelco expectante. «Sí, Sarah, me acuerdo.
Pues han aceptado el precio de venta. Oferta al contado, sin condiciones. Quieren cerrar la venta mañana a las 9:30. ¿Te lo puedes creer? A las 9:30 de la mañana. Apreté con fuerza el volante. La sincronización era absolutamente perfecta. La liberación de Ethan a las 9:20 am. El cierre de la venta de la casa a las 9:30 am. Él estaría fuera de la cárcel, creyendo que volvía a casa, mientras el acto legal final de mi partida de su vida quedaba sellado irrevocablemente. Regresaría, no a su casa, sino a una casa que ya no era mía, que ya no era suya, un monumento austero a su propio deseo. La precisión era casi poética. No se trataba solo de una transacción, era una declaración final e irrefutable. «Sara», dije con profunda satisfacción en la voz, «eso es más que perfecto. Hagámoslo». Todo estaba listo. El escenario estaba preparado. Mañana, mi antigua vida y la existencia subvencionada de Ethan llegarían a su fin. Las siguientes 24 horas fueron un torbellino de actividad frenética, un caos controlado que encajaba a la perfección con mi plan meticulosamente trazado. Los camiones de mudanza llegaron temprano. El rugido de sus motores resonó en la calle tranquila mientras cargaban con cuidado mis últimas pertenencias esenciales. Firmé documentos legales con trazos firmes y decisivos. Cada firma era una afirmación de mi nuevo camino. La vida anterior, la que estaba atada a las exigencias de Ethan y a mis propias esperanzas frustradas, se desmoronaba sistemáticamente. Puntualmente a las 9:30 am, llegaron Carlos y María García, acompañados de sus 2 hijos pequeños. Sus rostros irradiaban una palpable emoción. Sus ojos brillaban con intensidad al contemplar lo que ahora era su nuevo hogar. Desbordaban energía y esperanza, soñando con un futuro entre estas paredes, un marcado contraste con la desesperación que una vez me había invadido aquí. María, con una sonrisa radiante, se acercó a mí mientras estábamos en la sala, ahora vacía. «Señor Miller, muchísimas gracias por la venta tan rápida», dijo con voz sincera. «Es un sueño hecho realidad para nuestra familia». Le ofrecí un cortés asentimiento, una leve sonrisa asomando a mis labios. Mi atención se centró en Carlos, que ahora estaba frente a mí, con la mano extendida. Con una profunda sensación de despedida definitiva, deposité el pesado juego de llaves de la casa en su palma. No se trataba solo de una transferencia de propiedad. Era una entrega simbólica de mi pasado, una manifestación física de mi partida. El peso que se me quitó de encima fue inmenso, palpable. Mientras intercambiábamos saludos, se me ocurrió una idea. Un detalle pequeño pero crucial para el acto final. «Carlos, María», comencé con voz serena, «les pido un pequeño favor, si no les importa». Ambos me miraron con atención. «Mi hijo, Ethan, lleva un par de semanas fuera y no sabe nada de la venta. Quizá pase hoy. Si lo hace, ¿seríais tan amables de darle esto?» Saqué un sobre sellado del bolsillo de mi chaqueta. Su contenido era breve, neutral y devastadoramente preciso. Carlos tomó el sobre con expresión de desconcierto. «Por supuesto, señor Miller. Podemos hacerlo». La nota del interior estaba grabada con esmero. Sus palabras, elegidas para transmitir una absoluta sensación de final, sin rastro de malicia, solo de consecuencia. Decía: «Ethan, dijiste que querías que desapareciera de tu vida para siempre. He decidido concederte tu deseo. La casa se ha vendido. Viajo mucho y estaré incomunicado por tiempo indefinido. Ahora tienes la independencia que siempre has exigido. David». La carta era concisa, directa, un crudo reflejo de la nueva realidad. Sin apelaciones emocionales, sin explicaciones largas, solo una fría y dura constatación de los hechos. Era la máxima expresión del cumplimiento de su deseo, entregado en mis términos. Después de que la familia García, aún rebosante de emoción, comenzara a instalarse en su nuevo hogar, me di la vuelta y fui a la casa de al lado. En la mano llevaba una sencilla maleta, con lo esencial para los próximos días. Mi vecino, Frank Williams, un amigo de confianza desde hace muchos años, estaba regando sus rosas premiadas. Levantó la vista con una sonrisa amable que se transformó en sorpresa al ver mi única maleta. «¿David? ¿Qué está pasando?», preguntó Frank, con un dejo de preocupación en la voz. «Frank», empecé, dejando escapar un leve suspiro. «He vendido la casa.
estoy haciendo cambios importantes en mi vida. No di más detalles. Todavía no. Frank me conocía lo suficiente como para intuir el peso tácito de mis palabras. Su expresión se suavizó con comprensión. Bueno, adelante. Mi habitación de invitados siempre está abierta, ya lo sabes. Quédate todo el tiempo que necesites. No fue indiscreto, no exigió detalles, y precisamente por eso valoraba su amistad. Mientras caminábamos hacia la puerta de entrada, Frank preguntó suavemente, ¿y qué hay de Ethan? Me detuve, girándome para mirarlo con la mirada perdida. Ethan es mayor de edad, Frank. Él se encargará de lo suyo. Mis palabras transmitieron una sensación de absoluta certeza, un límite que no se cruzaría. Frank, intuyendo el mensaje implícito, asintió simplemente, con su habitual jovialidad apagada. Desde la ventana de la habitación de invitados de Frank, mi refugio temporal, observé a la familia García. Sus hijos corrían de un lado a otro por lo que antes era mi jardín, y sus gritos de alegría resonaban por todo el vecindario. Carlos y María cargaban cajas con diligencia. Sus rostros reflejaban un propósito común. Era una escena de vibrantes comienzos. Mi mirada se detuvo en la puerta de entrada de mi antigua casa. En cualquier momento, Ethan saldría de la cárcel. Llegaría aquí, esperando encontrar su hogar, su vida, tal como la había dejado. Solo encontraría cambios, una puerta cerrada y una carta que alteraría irrevocablemente su concepto de independencia. La anticipación era una mezcla intensa de aprensión y una profunda e inquebrantable certeza. El escenario estaba perfectamente preparado para su gran y tardía comprensión. A la mañana siguiente, el aire era fresco, casi electrizante de anticipación. Mi corazón latía con un ritmo suave contra mis costillas, mientras me acomodaba en una silla junto a la ventana de la sala de Frank, con una taza de café humeante en las manos. Eran las 9:30. Ethan había salido de la cárcel hacía exactamente media hora. Cada fibra de mi ser estaba en alerta, expectante. Y entonces apareció. Al doblar la esquina, caminaba con una seguridad tan despreocupada que, incluso desde esa distancia, me pareció totalmente inmerecida. Estaba algo más delgado. Su ropa, la misma que había llevado en su cumpleaños, lucía arrugada y le quedaba mal. En la mano sostenía una bolsa de plástico endeble, que seguramente contenía las escasas pertenencias que le habían permitido tener en la cárcel. Parecía menos un hombre liberado y más un adolescente resentido que regresaba de un fin de semana largo, esperando aún que lo atendieran con delicadeza. Se acercó a la que una vez fue nuestra casa, con paso pausado y la cabeza en alto. Llegó a la puerta principal, rebuscó en el bolsillo y sacó las llaves. Introdujo la llave en la cerradura, la giró y volvió a intentarlo, con un fugaz destello de confusión en el rostro al ver que el mecanismo, tan familiar, se resistía a ceder. En ese instante, los niños García, rebosantes de energía, salieron disparados de un costado de la casa, y sus risas resonaron en la tranquila calle mientras jugaban al pilla-pilla en el césped recién adquirido. Del garaje abierto, Carlos salió cargando una caja con lo que parecían utensilios de cocina. Ethan se quedó paralizado, con la mano aún en el pomo de la puerta y la cabeza ladeada, intentando asimilar las voces desconocidas, los rostros nuevos, las cajas. «Disculpen», exigió Ethan, con la voz clara incluso a través de la ventana cerrada de Frank y un tono de arrogancia muy familiar. «¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué hacen en mi casa?» Carlos, dejando la caja en el suelo, levantó la vista con expresión educada pero firme. «Lo siento, amigo, pero esta es nuestra casa ahora. La compramos la semana pasada». El rostro de Ethan se contrajo en una mueca de incredulidad, seguida de indignación. «Es imposible», replicó, alzando la voz. «Vivo aquí. Esta es la casa de mi familia». Sus ojos recorrieron la fachada familiar, buscando una explicación, una confirmación de que se trataba de una elaborada broma. En ese preciso instante, María apareció en la puerta principal con un sobre sellado en la mano. «¿Es usted Ethan Miller?», preguntó con voz suave. Ethan, momentáneamente distraído de su confrontación con Carlos, asintió, cada vez más confundido. María le extendió el sobre. «Tu padre te dejó esto. Nos pidió que te lo diéramos si pasabas por aquí». Ethan tomó el sobre, con los dedos temblorosos. Lo abrió de un tirón y sacó la única hoja de papel. Desde donde estaba,
Observé su rostro atentamente mientras sus ojos escudriñaban mis palabras cuidadosamente elegidas. La confusión dio paso a la incredulidad, luego a una comprensión incipiente y, finalmente, a una devastadora y desgarradora revelación. Su mandíbula se aflojó, sus ojos se abrieron desmesuradamente, perdidos en la mirada, clavados en la página como si contuviera una antigua maldición. La sangre se le fue del rostro, dejándolo pálido y demacrado. Cuando por fin habló, su voz era un susurro entrecortado, desprovista de toda su habitual arrogancia, reemplazada por un pánico inconfundible. «Esto no puede ser real. No puede simplemente vender nuestra casa y desaparecer». Miró de la carta a Carlos, luego a María, con los ojos suplicando una negación. Carlos, con el rostro lleno de compasión, asintió lentamente. «Es verdad, hijo. Firmamos la compra de la casa ayer por la mañana. Todo es legal». La simple confirmación fue demasiado. Las piernas de Ethan parecieron flaquearle. Se apoyó contra el marco de la puerta. La bolsa de plástico con sus escasas pertenencias se le escapó de las manos y su contenido, un cepillo de dientes, una pastilla de jabón, ropa de repuesto, se derramó sobre la acera. Parecía completamente perdido, completamente solo. «¿Dónde se supone que voy a vivir?», susurró, con la voz apenas audible. «¿Cómo se supone que voy a comer?». Al presenciar su completo derrumbe emocional, sentí una compleja e inesperada mezcla de emociones. Estaba la innegable satisfacción de verlo finalmente afrontar las consecuencias de sus actos, de comprender verdaderamente el valor de aquello que había desdeñado con tanta ligereza. Pero, bajo esa superficie, había un destello de algo más, una leve y casi inoportuna punzada de compasión. Este no era el Ethan arrogante y engreído al que había llegado a detestar. Este era un joven asustado y desconcertado, enfrentándose a un vacío aterrador que él mismo se había creado. Lentamente, mecánicamente, dobló la nota, apretándola con fuerza en la mano. Luego, sin decir una palabra más, se alejó de la casa, de la desconcertada familia García, y comenzó a alejarse. Tenía los hombros caídos, la cabeza gacha, y pude ver el inconfundible brillo de las lágrimas en sus mejillas mientras doblaba la esquina y desaparecía de mi vista. Lo vi alejarse hasta que lo perdí de vista por completo. Esas lágrimas eran reales, auténticas, una muestra cruda de emoción que no le había visto en años, quizá nunca. Era la primera vez que sentía que veía el mundo, y a sí mismo, sin el filtro de mi abrazo protector. Me aparté de la ventana, repasando la escena en mi mente. Frank, que había presenciado todo el drama en silencio, me miró con expresión indescifrable. «¿Y bien, David?», preguntó con suavidad. Respiré hondo. La decisión se consolidó en mi interior. «Sigo adelante, Frank», dije, esbozando una leve sonrisa. Hacia el océano. Un nuevo comienzo. Más tarde ese día, mientras me alejaba en coche, dejando atrás la calle, la casa y los recuerdos, sentí una ligereza que no había experimentado en décadas. Había justicia en mis acciones. Sí, una recuperación de mi dignidad ganada con esfuerzo. Pero también había una sabiduría inesperada nacida de las lágrimas sinceras de Ethan. Ahora tendría que aprender su propio camino, forjar su propia senda, independiente de mi sombra. Y yo, por fin, era libre de forjar la mía. Mi futuro se extendía ante mí, un vasto territorio inexplorado de independencia financiera y autodescubrimiento, dejando atrás 28 años de sobreprotección y la valiosa lección de que el respeto, una vez perdido, solo se recupera mediante acciones decisivas.